¿A quién le gusta el libro de Apocalipsis? ¿Quién le gusta? ¿Sí les gusta? ¿Quién lo ha leído completo? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro hermoso. Y antes de empezar con este tema, eh, hay un versículo o un par de versículos del mensaje a la Odisea que les pasaremos un poquito por arriba porque mañana los tocaremos. Pero yo quisiera dar un ejemplo para poder introducirnos. Una vez yo estaba en Chile, trabajando en un colegio adventista, ahí en Santiago, el colegio adventista creo que se llama el CALF, era de la California, pero en Santiago de Chile, no en la otra California. Y estaba atrás en el patio de recreo, estaban los niños allí, yo estaba como viendo a los niños, y se me acerca un niño y me dice, con su acento chileno, que yo soy terrible para los acentos, pero me dice, profesor, necesito confort. ¿Aquí hay alguien que sea de Chile? ¿O que haya estado en Chile? Bueno, solo tú entenderás. No pasa nada, no pasa nada. Me dice, necesito confort. Y yo, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan confort? Claro, yo pienso en comodidad, en el clima. Y yo le digo, sí, bueno, así es la vida. Pero insiste porque ya todos se habían metido a los salones de clase. Y me dice, pero es que no hay confort, no hay confort. Y yo le digo, sí, pero no pasa nada. Yo me imaginé que tendría alguna diferencia. Le digo, anda a clase, anda a clase. Y me decía la pobre criatura con esa, pero es que necesito confort. Y yo, no pasa nada. Un día crecerás y así es la vida. Y yo le iba a predicar que en el cielo tendremos confort y todo. Y lo mandé y se fue al salón de clase. Porque yo mandaba en ese momento, porque yo era el profesor. Pero a mí me quedó como la duda, oye, ¿qué es confort? Y a los pocos minutos viene una profesora que era chilena, y yo le digo, Miss, una pregunta, ¿qué es confort? Y me dice, un papel higiénico. Porque claro, en Venezuela pasa que nosotros a todas las harinas de hacer arepa le decimos harina pan. Pero harina pan es una marca, pan. Pero para nosotros harina de hacer arepa es harina pan. ¿Cierto? Pues allá la marca más famosa de papel higiénico es la marca Confort. Y cuando ellos necesitan papel higiénico, necesitan confort. Lo que ese niño me estaba pidiendo y lo que yo le mandé a hacer. Y claro, yo fui y hablé con alguien, era que en los baños no había confort y la pobre criatura estaba sufriendo. Y bueno, hablé con alguien, pusieron, lo fui a buscar, pues, me disculpé y se resolvió el asunto, sin daños mayores. ¿Por qué les digo esto? Miren, no les digo esto para entretener, sino porque hay algo interesante, ¿no? A veces nosotros hablamos y creemos que el otro nos está entendiendo, y no es así. Y todo el que ha salido no hay ni siquiera que decir salido de su país, dentro de España pasa mucho. Muchas veces un canario y un catalán no tienen nada que ver uno con el otro. Pasa por toda la idiosincrasia, etcétera. Y nosotros hablamos como pensamos. Y como hablamos como pensamos, muchas veces decimos las cosas de una forma y los demás no se enteran lo que estamos diciendo. Con la Biblia pasa similar. Yo lo he dicho antes y lo volveré a decir. A veces se nos olvida que Pablo, Juan, Pedro, Mateo, Lucas, Marco, David, Moisés, Salomón, Jonás, no tenían idea que iban a existir los canarios. No tenían idea de los venezolanos. No tenían idea de los colombianos, de los brasileños, de los argentinos, de los cubanos. No tenían idea. No escribieron pensando en nosotros, porque no pensaban como nosotros. Ellos estaban pensando en un público que les iba a entender. Y escribían de una forma que ese público les entendiese. Y en la mentalidad con la que fue escrita la Biblia, la mentalidad judía, no importa solo lo que se dice, sino cómo se dice, porque tiene un significado para ellos. Y a veces cometemos el error de leer la Biblia de una forma que solo nos importa lo que dice y se nos olvida cómo está escrito. Y cómo está escrito te dice muchas cosas. Un ejemplo, los salmos. Cuando uno lee los salmos, no riman. A menos que vayas al salmo que dice, para siempre es tu misericordia.
El Salmo 119, que es un acróstico que empieza con la primera letra, el Aleph, después Bet, y así va con Gimel, Dalet y todas, en hebreo. En español no empieza con A, B, C, D, no. Entonces no logramos apreciar toda la hermosura. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que tienen que aprender hebreo y griego? No, hermano, para nada. Eso no es necesario para que nos salvemos. Pero sí es muy lindo atrevernos a ver la Biblia e intentar comprender cómo fue escrita. Y cómo lo que está allí fue puesto de cierta forma para que ellos lo entendiesen y lo grabasen en su memoria y nosotros podamos tener la misma oportunidad. ¿Me hago entender? No sé si me siguen. Y por eso, para meternos, les voy a dar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, miren esta forma como está escrita el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 comienza con un prólogo. Y en medio, cada escena de Apocalipsis, de las visiones, antes de presentarse una visión, hay una escena del santuario. En el capítulo 1 está la escena en el santuario, Jesús caminando entre los candelabros, y después lo que vamos a ver hoy, la visión de las 7 iglesias. Después hay otra escena del santuario en los capítulos 4 y 5. Y después los 7 sellos. Cuando terminan los 7 sellos hay otra escena del santuario con el ángel sobre el altar de incienso, etcétera, que añadía para las oraciones de los santos. Y después otra visión. Y cada vez que se abre una nueva visión en el libro de Apocalipsis, comienza en el santuario. Y te está llevando por medio del santuario como diciéndote, mira, este es el contexto para entenderlo. A tal punto que en el capítulo 11, etcétera, se habla de que se pisotea el santuario. ¿Me explico? No nos vamos a meter en esto hoy, ¿no? Pero vean la belleza con la que está escrita. Es una estructura muy bonita. Ahora, las iglesias que hemos estudiado esta semana, las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, también mantienen una estructura muy bonita. Por lo menos todas comienzan diciendo el destino. Escribe al ángel de Éfeso, de Esmirna, etc. Después hay una presentación de Jesús. Yo les puedo pasar esta presentación, aunque es muy básica, ¿no? En muchos libros hay conclusiones, análisis como este. Después hay una presentación de Jesús. Es muy bonito que cada vez que Jesús se presenta a las iglesias, se presenta como la solución al problema. En Esmirna, que es una iglesia perseguida, él se presenta como el que tiene la resurrección. En Tiatira, que es una iglesia dividida, que tú no sabes quién es quién, se presenta como el que tiene ojos de fuego. En Pérgamo, una iglesia que está aceptando errores doctrinales, se presenta como el que tiene la espada. Y en la Odisea, una iglesia que está engañada, creyendo que está bien, se presenta como aquel que es la verdad, el testigo fiel y verdadero. Después de la presentación de Jesús, se hace una evaluación de las iglesias, que normalmente la manera es un elogio y después una reprensión, con algunas excepciones. Si lo ven con cuidado van a notar que Esmirna no tiene reprensión y Filadelfia tampoco. Pero de igual manera, la Odisea no tiene elogio. Y eso es interesante. Y Sardis tampoco tiene elogio. Después hay una exhortación, es decir, los motiva a hacer algo. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti. Haz las primeras obras, recuerda de dónde has caído. Mantente firme. A Tiatira le dice algo muy lindo, no te pondré otra carga, solo retén lo que tienes. Y después de la exhortación hay un llamado. El llamado a oír la voz del Espíritu, al que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Y después hay una recompensa. Si alguien es muy detallista va a notar que no sale aquí, pero hasta Tiatira siempre es llamado a oír y después la promesa. Pero a partir de Sardis, Filadelfia y la Odisea, primero se da la promesa y después se dice el que tenga oído, oiga. Y es curioso, porque es que se parte la estructura, ya les diré eso rapidito, ¿vale? Hay algo muy lindo también que a veces pasamos por alto. Si te pones a ver con cuidado las promesas, a la primera iglesia le promete una cosa, a la segunda 2, a la tercera 3, a la cuarta 4, a la quinta 5, a la sexta le promete 6 cosas. ¿Y a la séptima cuántas cosas? Una otra vez. Y cierra la estructura, el círculo que está haciendo. Está hecho de forma muy bonita. Y eso tiene una razón de ser. Cuando uno ve con cuidado las iglesias, hoy solamente vamos a ver la Odisea, este es lo fácil, ¿vale? Pero no,
es muy bonito. Miren, cuando uno ve las iglesias, están relacionadas. Por ejemplo, se los voy a mostrar así. Aquí. Éfeso y la Odisea están relacionadas. El problema de Éfeso encuentra su conclusión en la Odisea. Ambas están relacionadas con problemas de que les falta amor y que son radicales. Hay una palabra que utilizan algunos expertos que hace bien y dice falta de amor y legalismo. Y es el problema que tiene tanto Éfeso como la Odisea. Esmirna y Filadelfia son dos iglesias que no se les reprende nada, que han soportado la persecución. Que una parece débil pero es fuerte, que una parece pobre pero es rica. Pérgamo y Sardis ambas están relacionadas porque ambas son iglesias que han sufrido a causa de la apostasía y de que se han metido creencias. Y Tiatira queda en la punta, porque Tiatira es como la mitad. Cuando uno lee Tiatira es el mensaje más largo de todas las iglesias. Es el mensaje más largo y es una iglesia dividida, en la que algunos están bien y otros están mal. Y se cierra como esa estructura que hace las 7 iglesias. Las 7 iglesias van a representar, cuando lo vemos proféticamente, el desarrollo de la espiritual que ha tenido el pueblo de Dios desde el tiempo de Jesús hasta los nuestros. Y esas fechas que ven allí son fechas aproximadas, ¿vale? Diferentes, no son fechas estáticas. Por lo menos la iglesia de Éfeso es iglesia apostólica, se suele colocar entre el año 31, cuando asciende Cristo, al 100, cuando aproximadamente muere Juan, pero Juan muere aproximadamente entre el 96 y 105, así que son fechas aproximadas. Esmirna es ese tiempo de persecución que la iglesia padeció mucho, el pueblo de Dios fue perseguido, y se coloca hasta el año 313, porque cuando esta semana veíamos por lo menos el mensaje a Esmirna, que lo tenía el pastor Misael, el mensaje a Esmirna dice que iba a tener, ese es el capítulo 2, versículo 8, si no falla mi memoria, que ibas a tener 10 días de persecución. Y bueno, justamente 10 años del año 303 al 313, el emperador Diocleciano mandó a destruir todas las escrituras y a matar a todos los cristianos. Hasta que en el 313, con el edicto de Milán, Constantino legalizó el cristianismo. Y por eso Pérgamo es esa iglesia que pasó la persecución, pero ahora está bien, pero se mezcló con el error. Y hubo una mezcla. Y la suelen colocar en el 313, 538. Otro la ponen en el 323, que es cuando supuestamente se convierte Constantino. Son aproximados. Tiatira es esa iglesia de la supremacía papal, esa iglesia mezclada del papado, y se coloca hasta el 517 cuando comienza la reforma, cuando clava las 95 tesis Martín Lutero en la Universidad de Wittenberg. La iglesia de Sardis es esa iglesia posterior, que es la iglesia de la Reforma, que parecía que estaba viva, pero estaba muerta. En la Reforma llegó a haber errores peores que ni el catolicismo se atrevió a decir, y los dijo la Reforma. La iglesia de Filadelfia es una iglesia del reavivamiento. Cuando comienza el mensaje de volvamos, volvamos, Cristo viene pronto. Y la iglesia de la Odisea se suele colocar como la iglesia del fin, nosotros, de 1844 para acá. Yo en lo personal no, bueno, ninguna fecha es exacta, ¿vale? Yo creo que en 1844 la iglesia todavía tenía el espíritu de Filadelfia. En el libro Ministerio de Curación, Ellen White escribe en 1994 que ya se empezaba, 54, perdón, que ya se empezaba a sentir el espíritu de la Odisea. Yo creo que un poquito más adelante es una fecha más correcta, pero da igual, son fechas aproximadas, ¿vale? Esto no es tema de salvación. Esta es la que nos compete a nosotros. ¿Cómo describe Dios a esa iglesia al final de los tiempos? Y permítame explicar algo. No quiere decir que usted y yo debamos ser laodicenses, ¿vale? Yo puedo vivir en la época de la Odisea, pero estar siendo perseguido por mi fe y mantenerme fiel, y realmente yo me identifico es con Esmirna o con Filadelfia. Como había gente en el tiempo de Esmirna que eran unos apóstatas, ¿me explico? Pero esta es la condición general. Entonces yo lo que les invito a hacer es a que vayamos desglosando a esta iglesia en el tiempito que tenemos. ¿Vale? ¿Les parece bien? ¿O ya los cansé? ¿Ya están? ¿O están bravos? ¿O están, no sé, bueno, no pasa nada. Cualquier queja me lo dicen al final.
Hay puntos, y le digo con sinceridad, hay puntos en la profecía que no podemos tocar todo. Vale la... Tranquilo, tranquilo. Cristo viene pronto. La final trompeta. Bueno, miren, la Odisea es el pueblo del tiempo del fin. El nombre de la Odisea significa el pueblo justo o que Dios o el pueblo del juicio. Tiene diferentes traducciones. Y refleja muy bien la época, porque es el pueblo después que ha comenzado el juicio investigador. Y otra pista que nos da el libro de Apocalipsis para ver a la Odisea como ese pueblo del fin, es que justamente en el capítulo 16, versículo 15, donde está hablando sobre aquellos que tienen que soportar en el contexto del Armagedón y el final de los tiempos, tienen las mismas características que los laodicenses. Vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Lo mismo que pasa con la Odisea. Y es otra pista que nos da el libro para entender que se refiere al pueblo del tiempo del fin. O sería un poquito mejor decir el fin de los tiempos, porque el tiempo del fin comienza en 1798. A ver si pasa esto. Este es el mensaje de la Odisea. Vamos a ir paso por paso. El primer versículo, versículo 14. ¿Les parece si leemos el mensaje completo? Vamos a leerlo. Lo voy a leer acá enfrente porque mi versión es un poco diferente. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa expresión vomitar la estudiaremos mejor mañana. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que veas. Y este versículo es muy lindo y a veces no lo estudiamos mucho. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo primero que les decía. Cuando comienza el mensaje, me encanta esa característica de Dios. Él dice, mira, escribe al ángel en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. A una iglesia que se ha autoengañado. A una iglesia que cree que está bien, pero está mal. La Odisea a veces nosotros pensamos que es una iglesia que en la mañana está en el culto de sábado y en la tarde está en la fiesta, rumbeando. Y no, esa persona sabe que está mal. Ese no es el espíritu de la Odisea. En la Odisea se piensa que está bien. Él está excelente. Y a ese pueblo que se autoengaña, el mensaje, Dios se presenta diciéndole, mira, yo tengo la verdad. Y tienes que aceptarla porque posiblemente lo que te voy a decir no te va a gustar. Y sigue, aquí no me ha respondido. Sigue diciendo, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y voy a entrar aquí un poquito, ¿vale? ¿Cómo lo explico? Bueno, es muy sencillo. Las iglesias fueron escogidas, había más iglesias cristianas en más lugares alrededor. Estas 7 iglesias fueron escogidas por Dios de manera o a propósito, en el orden que las escogió, porque reflejaban la condición, lo que esa ciudad estaba pasando, reflejaban la condición del pueblo. ¿Y cómo era la ciudad de la Odisea? La ciudad de la Odisea, a 10 kilómetros hacia el norte, está Herápolis, y en esa zona había aguas termales. La Odisea no tenía acceso al agua directamente, entonces ellos, que eran muy ricos y eran avanzados, hicieron un acueducto, 10 kilómetros, para traer esas aguas calientes y poder utilizarlas. Cuando esas aguas llegaban eran tibias y apenas servían para bañarse. Pero normalmente las aguas calientes eran utilizadas con fines medicinales y esas ya no servían para eso.
Pero además, esas aguas tenían muchos sedimentos. Y llegaban tibias, y si te tomabas esa agua tibia, ibas a vomitar. Porque aparte era un agua que tenía mucho sedimento. Es más, el verbo que se utiliza allí en griego, te vomitaré, literalmente es lo que se llama en griego, es un oristo. Y ese verbo se debería traducir así: me estoy aguantando las ganas de vomitarte. Hace tiempo debí haberlo hecho. Me estoy aguantando. Porque era insoportable. No sé si a alguien le ha pasado que se toma un vaso con sal. ¿Qué viene después? Con agua con sal, tienes que vomitar. El cuerpo rechaza. Y esto refleja la condición de la Odisea. Es tibia. Y como está tibia, Dios dice, mira, la solución es vomitarte. Mañana veremos mejor que eso del vómito, no me meteré allí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tibia la Odisea? Creo que esa es la pregunta que vale la pena intentar contestar. Y vamos al versículo 17. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esto no es simplemente algo que se está inventando. Es decir, realmente Juan o Dios está citando palabras de la Odisea. En el año 60-61, hubo un terremoto y varias ciudades a los alrededores, incluyendo la Odisea, quedaron devastadas. Como era una provincia romana, Roma les ofreció dinero para reconstruirse. Y el mensajero que envió Roma para financiar, ¿saben cuál fue la respuesta de la Odisea? Los historiadores dicen que la respuesta de la Odisea fue esta, literalmente. Le dijo, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de que tú me prestes. Y Dios está citando esas palabras, o Juan, y las está colocando allí. Porque el problema de la Odisea es la autosuficiencia. La tibieza de la Odisea no es simplemente que tú haces una cosa y otra. Tú sabes que está mal lo que haces. Y lo sabes. El mayor problema de la Odisea es que es autosuficiente. Cree que está bien. ¿Saben por qué? Porque si vamos al versículo 18, bueno, vamos a quedarnos allí en el 17. Él dice, mira, yo soy rico, me he enriquecido. ¿Por qué esa frase? ¿Saben que en la Odisea? Voy a pasar al 18, ¿puedes presionar? Solo para que se ponga negrito ahí. A ver si lo paso yo. Miren esto interesante. La riqueza de la que presume la Odisea no es la riqueza de la que presume la Biblia. La Biblia habla de ser rico en misericordia, en buenas obras. Habla de ser ricos en fe. El problema de la Odisea es que es rica con su propia fuerza. En el siglo II a.C., por ejemplo, la ciudad de la Odisea, históricamente la ciudad, creó su propia moneda con sus propios dioses. Así de independientes eran ellos. Y el problema de esta iglesia es que tiene su propia moneda. Ha sustituido la fe por algo que ellos llaman fe, pero no es fe. No es lo mismo estar convencido de algo que estar convertido, hermano. Hay que tener cuidado con eso. No es igual. Miren, en algún momento la Odisea perdió el foco. Lo perdió. Y en el momento que perdió el foco, comenzó a hacer cosas que ellos entendían que era lo que Dios pedía de ellos. Pero no era lo que Dios pedía de ellos. En algún momento la Odisea, por alguna razón, se le olvidó cuál era su razón de ser. Y permítame esta cita, que aparece en Joyero Testimonio. Dice, la lección que corresponde a la iglesia de la Odisea es obvia. Nadie se jacte de la prosperidad material, del desarrollo de las misiones, del aumento de los diezmos y ofrendas. A veces parece que esa es la religión, ¿no? Parece que es más importante cómo se viste el hermano que si está bien el hermano. Me parece que eso es más importante. ¿Cierto? Perdió el foco la Odisea, creyendo que está bien, creyendo que esa es la religión. Elías, después de ver los milagros de Dios, que cae fuego del cielo ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y de ver los milagros de Dios, que ocurre todo, Dios se le presentó después que él huye de Jezabel en un ¿qué? ¿Se acuerdan? La Biblia dice que él se fue a un lugar, Dios no lo reprendió. Dios lo dejó dormir, comer, se levantó, durmió, comió, lo puso a hacer ejercicio. Lo importante es que la salud, el cuidado de la mente y del cuerpo. Y después que lo pudo hacer ejercicio, 40 días caminando,
Ahí sí le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Voy a hablar contigo, sal y me mostraré. Y primero hubo fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hubo vientos, pero Dios no estaba en el viento. Hubo terremotos, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después se escuchó un silbido apacible. ¿Por qué Dios hace eso? Dios es un gran profesor, es muy didáctico. Elías parece que creyó que Dios solamente estaba en fuego cayendo del cielo y en el poder. Pero Dios también está en el silencio. Dios también obra cuando el pueblo no se arrepiente y Jezabel te quiere matar. Dios también es Dios cuando tú solamente ves un silbido apacible, o oyes un silbido apacible, pero no ves fuego y estruendo. Y la lección de Elías era tremenda. Pero mira, ¿quién te dijo a ti que yo solamente obro así? ¿Quién te dijo a ti que mi función es simplemente hacer espectáculo? Yo le decía esta semana en el sur, una vez hace un tiempo una hermana con muy buena intención me dijo, pastor, la función del pastor de jóvenes es hacer actividades. Yo discrepo. Yo creo que la función es llevar a los jóvenes a Cristo. Las actividades son una excusa. La Odisea perdió el norte. Y miren lo interesante que dice al final. Dice, somos la iglesia que posee la verdad sin mácula, a pesar de que muchos de nuestros miembros estén en la triste condición espiritual de quienes conocen la verdad, pero se dejan llevar por la mentalidad mundanal, el egoísmo y la codicia. Y cuando nosotros vemos esto, lo primero que pensamos a veces es en la ropa, pero no. Miren cuando Jesús habla de la mentalidad del mundo y la mentalidad que deberíamos tener nosotros, el énfasis que coloca en Mateo 20, 25 y 28. Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y que los grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no tiene que ser así. Esa es la mentalidad del cielo. ¿Y qué les dice después? Cámbiense la ropa. Pónganse esto, pónganse aquello, hagan esto más temprano. ¿Qué les dice después? Mire, que quiera ser el primero, sirva. Lo que debería caracterizar al pueblo de Dios no es la forma, es el amor. El amor es lo único que le da sentido. La Odisea creyó que Dios estaba pidiendo vestimenta y le dio la vestimenta que ellos esperaban. Que estaba pidiendo colirio y ellos hacían el colirio que ellos creían correcto. Que le estaba pidiendo oro y ellos tenían su propia moneda. Y el problema no es que tenían eso, es que no tenían la fuente correcta. Le voy a dar un ejemplo. Aunque ya son las 9, hermanos. Si quieren, dejo hasta aquí el tema. Perdone. Bueno, no le voy a decir cuánto tiempo me regalen, porque les mentiré. Pero hubo un profesor que una vez nos contó algo que a mí me gustó, ¿no? Él era doctor en teología, pero también él fue toda su vida médico, doctor Leva Costa o el pastor Leva Costa. Y él nos contaba que en un hospital que él trabajó, él fue un hombre muy pudiente, pero que querían contratar, no sé si la historia sea verídica o no, pero él lo contaba así, que iban a contratar estaban buscando un cirujano, alguien para una buena posición en ese hospital, y había varias personas para presentarse, y fue uno que tenía un currículum espectacular. Se presentó y le dijeron, bueno, vamos a hacer que hagas un procedimiento para aprobarte. No hay problema. Cuando llegó a la sala donde estaban las camillas, el procedimiento era una apendicitis, que realmente médicamente es bastante sencillo. Eso es abrir, cortar y sacar, bueno, lo digo yo así, no hacer en casa. Y él lo vio y dijo, pan comido. Y bueno, y fue, agarró, vio, la paciente tal, bueno, apendicitis, listo, pásenlo a quirófano. Lo anestesiaron y el hombre espectacular abrió, hizo todo lo que tenía que hacer. A veces en Venezuela pasa mucho de que los que suturan son los enfermeros, no tanto el cirujano, pero no, yo suturo, una técnica impecable. Le hizo un dibujito ahí. Termina y después cuando va al final con el presidente del hospital, que le había ofrecido el trabajo, le dice, ¿cómo me fue? Excelente. El procedimiento, excelente. Tu técnica es impecable. Y le dice, bueno, ¿cuándo empiezo? No te podemos contratar. A ti no. ¿Por qué? Él dijo, ¿cómo se llamaba tu paciente? Pero eso qué importa, no importa porque tú sabes que una apendicitis es sencillo, es peligrosa a la larga, pero es sencillo. Pero él no, y esa persona tenía miedo. Y ni siquiera le fuiste capaz de decirle, oye, vas a estar bien. Para ti él simplemente es tu trabajo. Y le dijo, antes de ser médico tienes que ser gente.
Y cuando el pastor nos contaba eso en clase, nos decía, chico, antes de ese pastor decían gente, saluden, no pierdan eso, etcétera. ¿Y por qué les traigo esto con la Odisea? Hermanos, antes de ser ancianos, diáconos, lo que sea, somos cristianos. Eso es lo que somos, hermanos en Cristo. Miren, la Odisea es independiente y eso es triste. A mí me da tristeza cuando a veces llega el tiempo de los nombramientos y la iglesia se pelea por puestos no para servir, sino porque es popularidad. Y hay lugares que es por servicio. Dios conoce tu corazón. Tú sabes, yo no puedo decir eso. Pero eso es triste. Hay iglesias que se dividen después de un nombramiento. No, porque yo quería aquel hermano. Eso es la Odisea, ¿saben? No, porque es que yo lo hago mejor, o no, es que él predica mejor. El espíritu de la Odisea es la independencia de Cristo. Yo he visto pastores que son presidentes de asociación o de unión, vienen a asambleas, lo cambian y se van del país porque es una vergüenza. Aquí no lo he visto, pero lo he visto en mi país. ¿Tiene sentido eso? El espíritu que Cristo manda en nosotros es amor. Ese es el espíritu. Si resumimos aquí toda la Odisea, lo contrario a ser un laodicense es amar, hermano. No por nada, la palabra que se utiliza para caliente, en griego allí es la palabra, viene de la raíz seos, que es la palabra para fervientes. Y miren esto curioso. Jesucristo les toca la llaga y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, pero la Odisea tenía oro, tenía su propia moneda. Oro refinado en fuego, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. La Odisea era un lugar textil, producían la lana negra de la Odisea, famosa. Y Jesús les toca el corazón y le dice, está bien, tú tienes una lana negra que es buenísima, pero a mí, yo quiero que tú me des, yo quiero que sea blanca. Señor, pero está pasada de moda, sí, pero es la mía, no es la que tú haces, es la mía. Un a tus ojos con colirio, y eso era doloroso porque la Odisea era el lugar más avanzado para el tratamiento oftalmológico, y hacían un ungüento para los ojos. Y dice, sí, tú tienes uno, pero yo quiero que compres el mío. Tu problema en la Odisea es que está bien, tú haces cosas, pero son independientes de mí. Yo necesito que tú dependas de mí. Y conocemos los pasajes, ¿no? Por ejemplo, el oro nos recuerda a 1 de Pedro 1:7, vuestra fe valiosa como el oro. Las vestiduras blancas, el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, nos va a decir que la mujer está vestida de ropas blancas, que son las obras justas de los santos. Y el libro de Jeremías 26:3 nos dice que realmente nuestra justicia es Jehová, justicia nuestra. Está vestida de la justicia del Señor. Y ungir los ojos con colirio lleva a nuestra mente al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 20, donde Pablo le dice a la iglesia que con el Espíritu Santo se han alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando Cristo, en el versículo 8 en adelante, le dice a la iglesia, a sus discípulos, que el Espíritu Santo será el que los convencerá de pecado. Esta iglesia tiene su espíritu, tiene su justicia, tiene su propia fe, pero es independiente de Cristo, no vale. ¿Me va siguiendo, hermano? Miren, hay algo que a mí me gusta mucho. Cristo le dice, compra de mí. ¿Acaso se vende la gracia de Dios? ¿Cómo tú puedes comprar la fe? ¿Se puede comprar la fe, amor, la justicia y el Espíritu Santo? ¿Se puede comprar? Isaías 55:1 dice que todos los sedientos, venid a las aguas, que los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Sin embargo, Lucas 14:33 da la otra parte de la moneda. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Los mayores dones de Cristo son gratuitos, pero cuestan todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Nadie? Bueno, amén yo. No, ya no vale. No, mentira. Miren lo curioso. Los mayores dones de Cristo son gratuitos. Amén.
Sin embargo, cuestan todo lo que tenemos. No se lo puede adquirir ni con dinero, ni con cheques, ni con tarjetas de crédito, solamente con la entrega total de nuestros corazones. Y es lo que está diciendo allí. Tú quieres mi oro, mi colirio, tienes que darme todo. Dios no acepta competidores. El problema de la Odisea es ese, ¿sabes? Tú no puedes alimentar tu orgullo y servir al Señor. No se puede. Porque no es lo que Dios pide de ti. Si seguimos avanzando para ir concluyendo, me gusta mucho que hace una pausa a Dios para decirle, hey, no se te olvide que te amo. Yo te digo esto es porque te amo. Por eso te ofrezco que te arrepientas. Y esta frase, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Miren, ¿no les parece curioso que el capítulo 4, versículo 1 va a comenzar con una puerta abierta? Y el capítulo 3 va a terminar con Jesús tocando una puerta. Se presentan dos puertas, por lo menos a la iglesia de Filadelfia. La puerta que se presenta en el capítulo 4 está en el cielo. La que se presenta en el capítulo 3 con la Odisea no es la puerta que está en el cielo, son dos puertas diferentes. Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Pero a la iglesia de la Odisea le dice, yo estoy a la puerta, abre. Qué bonito, qué paralelo. Hay dos puertas, aquí. Una está en el cielo y ya está abierta para todos nosotros. Y otra está en la tierra y hay que abrirla, la puerta del corazón. La primera es una puerta que nadie puede cerrar, la segunda es una puerta que solo nosotros podemos abrir. La primera es una puerta que Cristo ha abierto para que podamos pasar por ella, la segunda es una puerta que nosotros tenemos que abrir para que Cristo pueda entrar y pasar por ella. Y cuanto más abramos nuestra puerta aquí, más suspiraremos para que Dios abra de par en par la otra puerta en el cielo. La puerta del corazón es la voluntad. Él no te puede obligar y no te va a obligar. Pero mira, ¿dónde los quiero llevar con esto? Voy a ir cerrando y les pido perdón si me he extendido. Mañana posiblemente lo vuelva a hacer. Pero miren, el problema de la Odisea, nuestro problema, el problema de nuestra iglesia, según este mensaje, es que a veces queremos hasta ser más santos que Dios. Queremos vivir una independencia con Cristo. Sin Cristo no tiene sentido el mensaje. No es de extrañar que en la iglesia de la Odisea nazcan teologías como la teología de la última generación. Tal vez alguno la conoce, otros no. Tal vez alguno la cree. Con todo respeto le digo que está equivocado. A mi criterio, como entiendo las Escrituras. Es una teología que si alguien quiere saber cómo es, se la explico. No ahora. Pero ha habido un énfasis en estas teologías que al final te llevan a la independencia de Cristo. Cuando la justificación es por fe y para fe. El secreto del evangelio que vivimos es Cristo. Si tu fe no te lleva a amar más al que tienes al lado, evalúa tu fe. Porque no creo que sea el oro ese refinado en fuego que habla el Señor. Puede que sean las monedas de oro de la Odisea. Yo recuerdo cuando terminé teología allá en Venezuela, uno sale como fresquito, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar y yo espero nunca perder el hábito de meterme en el texto. Yo creo que un buen sermón debe venir de un buen estudio personal. Ya los errores hablando y eso, pues perdón. Pero había terminado la teología, era pandemia, no me dieron el título después. Y fui después, como en los meses de enero, marzo, febrero, no recuerdo en qué fecha fui. Pero fui a buscar mi título en el 2021 de la licenciatura en teología y a la universidad. Y sabe, uno agarra el título, yo fui un buen estudiante, tenía mis notas allí que había sacado, y lo tenía todo en la mochila, no se me olvida. Venía viajando, agarré un bus de Nirgua, quien ha ido, quien estaba en Venezuela, allí tuve que agarrar Nirgua a Valencia, y en Valencia yo fui a Caracas. Y es porque no conseguía, andaba haciendo escala, tema de pandemia, y en Caracas tomé un bus para ir a Barcelona, donde vivía yo, donde me crié. Y en la tenía la maleta, tenía algunas cosas, no tenía gran cosa porque fui solo a buscar el título, pero en mi mochila tenía el diploma que decía licenciado en teología, ministro de culto, Eduardo Perfecto. Guapo, no,
Y tenía la medalla, y tenía el pin, tenía todo, ¿no? Y las notas, que había sacado esto en exégesis, esto en el evangelio, y allí la nota del trabajo final de grado, y lo tenía todo en la mochila. Y ahí iba andando con mi santidad por la calle. Y recuerdo que me subo en el bus, iba viajando a Barcelona, el bus tarda como 6 horas, 4 horas. Pero si maneja Dorrin son 3 horas, 2 horas y media. Si maneja Daniela, salen en el periódico. Sí, porque tú no eres Dorrin. Pero yo iba, y en un momento al lado yo tenía a una dama que era mayor, pero no era tampoco súper mayor, tendría sus 30 y dale. Era una joven experimentada en la vida. Y cuando hicimos una parada, que el que ha estado en Venezuela, esa parada es la parada del guapetón o el guapo. Hacemos la parada, ella compró algo para comer y me dijo, ¿quieres? Y yo no, gracias. Y me preguntó, ¿de dónde vienes? No, yo vengo de esto, de buscar, y como que se dio la oportunidad. Y le empecé a comentar, no, yo estudié teología, la Biblia, a mí me gusta, yo también he estado leyendo la Biblia. Y yo, bueno, si quieres saber cualquier cosa, yo estaba preparado, lo que me dijese, yo le iba a salir ahí con griego. Y ella, qué bueno, y yo le digo, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo vivo en Caracas, pero voy, no recuerdo si la zona, creo que me dijo hacia el Tigre, hacia Maturín, no recuerdo la zona, que mi mamá está muy mal y voy a ir a verla, porque está mal. Era el tiempo del COVID y todo eso. Y yo, bueno, en lo que nos subimos al autobús y vamos, no se me olvida lo que pasó por mi mente. Yo tenía al pie en la mochila los títulos de teología. Y a ella le entró una llamada. Y la llamada que le entró era diciéndole que si quería no fuese, que ya la mamá acababa de morir. Claro, la agarró en la vía. Ella obviamente reaccionó como tú reaccionarías. Y me agarró y me dijo, tú eres pastor, frente a todo el mundo. Ora para que resucite mi mamá. ¿Y saben lo que yo pensaba? ¿Qué digo? Y yo no sé qué dije, y seguramente lo que dije estuvo mal. Y la otra imagen que había en mi mente era, una parte de mi cerebro decía, ¿qué digo? Y otra parte de mi cerebro decía, ahí tienes toda la teología que estudiaste. ¿De qué te sirve? Y sí es muy útil, sí es muy útil. Pero es que ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que salir de las páginas, de las letras y transformar el corazón. Ser una fuente de vida para vida. No es posible que la letra sea nuestro instrumento de castigar a las personas. El Evangelio es vida para vida. Al final el mensaje de la Odisea es Cristo diciendo, vuelvan a mí. La iglesia de Éfeso estaba perdiendo el primer amor. Recuerdan que les dije que están relacionadas. Y la pérdida del primer amor es que fueron sacando a Cristo de la fórmula. Es interesante estudiar el mensaje a Éfeso con la carta a los Colosenses y a los Efesios, que las escribe Pablo al mismo tiempo. En la que le dice, miren, manténganse en el amor y no dejen que entren los apóstatas. Y ellos no dejan que entren los apóstatas, la iglesia de Éfeso, pero no se mantienen en el amor. Y ahora en la iglesia de Éfeso que estaba sacando a Jesús poco a poco, resulta que en la Odisea está afuera, tocando, a ver si alguien le abre. Qué curioso cerrar la puerta para adorar y Cristo se quedó afuera. A veces así está el corazón. Y el llamado de la Odisea es, Cristo es el centro de la fe de nosotros. Quiero invitarles a que oremos con esa idea. Y mañana profundicemos un poquito más algunos detalles, ¿vale? Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por amarnos tanto. Gracias porque a veces en medio del mensaje haces una pausa y dices, hey, recuerda que yo te amo. Por eso te estoy diciendo esto. Padre, es muy fácil porque somos orgullosos todos nosotros. Hay ese egoísmo allí. Es muy fácil querer quitarte protagonismo. Querer, Señor, hasta con buenas intenciones a veces, aparentemente,
hacer lo que tú nos pediste sin ti. Ayúdanos, Padre, a conocerte, a amarte, a servirte. Ayúdanos a hacer de ti el centro de nuestra vida y que tu palabra sea una fuente que brote de vida para vida en nosotros. Señor, que Cristo sea la razón de ser de nuestro ser. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.